quiero compartir un versículo antes de entrar al tema, pero hay un versículo que me impacta mucho y es ahora recordando a todas las mamás que les felicitamos. Un fuerte abrazo a todas, felicidades. La verdad es que gracias a Dios por el don de la maternidad. Y quizás algunas mujeres han estado batallando para tener hijos, ¿verdad? Pero pues también Dios da la oportunidad de tener hijos espirituales, ¿sí? Pero aquellas que han experimentado en su seno materno una criatura es algo hermoso, y Dios, pues a él ha placido utilizar el vientre de la madre para formar a aquellos que los quiere para su honra y para su gloria. Así que felicidades, amigas. Dios les bendiga. Muchas felicidades. Dice el Salmo 45, al final, dice: en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos y eternamente y para siempre. Sea honra y gloria a usted. Les honramos, ¿verdad? Y en este día es un día de tributo a todas las mamás, a todas aquellas que Dios les ha dado la oportunidad de tener familia. Pues la fecha en cierta manera obliga. Vamos a ver un pasaje del libro de Proverbios y nos vamos a dirigir al Proverbio 31. Y vamos a ver el Proverbio 31. Vamos a ver desde el versículo 1. Vamos a estar viendo algunas enseñanzas que nos dejó el rey Salomón, muy importantes, ¿verdad? Y que nos hablan de la mujer virtuosa. Pero vamos a verlo desde el versículo 1, primeramente. Voy al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 31, y voy a leer ahí del versículo 1 al 9. Dice de la siguiente manera: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres su fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. El 27 de abril del 2015 ocurrió un disturbio allá en la ciudad de Baltimore. Todo esto se dio porque un joven había muerto a manos de la policía. El joven estaba en custodia. Y entonces aquel joven murió y se hizo un disturbio muy fuerte, muy grande. Pero ocurrió algo que llamó poderosamente la atención de los medios. Y es que en medio de aquel disturbio, porque estaban lanzando piedras y haciendo muchos desmanes, en medio de todo aquel disturbio, las cámaras captan a una madre reprendiendo a su hijo que andaba ahí lanzando piedras y todo. Y lo empieza a reprender y se lo lleva a casa, se lo lleva de ahí. Entonces esto se hizo viral y al siguiente día los titulares decían: no manden a la Fuerza Nacional, manden a las madres. Manden a las madres. Y eso es cierto. A mí me conmovió la escena porque
Eso habla del trabajo que esa madre hizo desde el tiempo que aquel niño pues lo tenía en sus brazos. Ahora tenía 16 años y andaba lanzando piedras, estaba haciendo disturbios, pero cuando ve a la madre, se le cuadra. La madre es la madre. Y entonces ella lo empezó a reprender. Yo no le vi una chancla en la mano como aquí en México, ¿verdad? Pero era tal la voz y la presencia de la madre que el muchacho, no, mamá, y vámonos por la casa, se lo iba. Entonces, eso habla de ese trabajo hermoso que esta madre hizo cuando estaba teniendo a su bebé, pues en el regazo, y la formación que ella le dio. No dudo del padre, no lo sé, el padre no sale en escena ni siquiera al siguiente día cuando los entrevistan. Pero hoy queremos ver algunos principios importantes y son primeramente las enseñanzas de una madre piadosa. ¿Sí? Algo que sí quiero mencionar es que yo no recuerdo el nombre del joven, o no salió el nombre del joven, pero el nombre de la madre sí salió. Y el nombre de la madre era Toya Graham, o Toya Graham. Y eso es importante. Ahora bien, entrando al tema que nos ocupa, porque acabamos de leer ahí en el Proverbio 31, desde el versículo 1, el rey Lemuel, que en la tradición rabínica ubica como a Salomón, aunque no está bien definido, pero los rabinos o los judíos, ellos atribuyen que este nombre de Lemuel se está refiriendo a Salomón, porque dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. La profecía con que le enseñó su madre. Lemuel significa dedicado a Dios. Eso es lo que significa este nombre. Fue dedicado a Dios. Y sin duda, esto nos recuerda a Ana, aquella mujer que también no podía tener hijos, pero que yendo al templo está orando y ora precisamente para que Dios abra su matriz y le dé hijos. Y le da a Samuel. Y dice aquella mujer cuando lo presenta a Samuel en el templo, por ese niño oraba. Sí, Samuel significa pedido a Dios. Lemuel significa entonces dedicado a Dios. El lenguaje que utiliza la madre, que dirige, que nosotros podemos expresar, verla expresarse aquí, al dirigirse a su hijo, demuestran un profundo amor, un profundo cuidado, una ternura que la madre siente por su hijo. ¿Sí? Por lo mismo se ve movida a aconsejar a su hijo en 3 aspectos de la vida, y es lo que quiero primeramente destacar. Entonces, podemos apreciar el amor, la ternura, el cuidado que ella tiene por su hijo, y le aconseja sobre tres aspectos, o le da 3 mandatos sobre la vida, ¿sí? Pero dice ahí en el versículo 2, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? En la traducción viviente dice, ¿qué hijo de mis votos? Sin duda, ella podría recordar cuando en la gestación de los 9 meses podía experimentar y sentir aquella criatura que estaba en su vientre. A lo mejor aquellas pataditas o aquellos codazos que le daba. Todo movimiento que el bebé da es una manifestación de vida. Y sin duda ella, recordando aquella, dice, ¿qué hijo de mi vientre? ¿Verdad? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Qué hijo de mis votos? ¿Qué hijo de mis deseos? ¿Sí? Con cuánta ternura ella ha estado esperando el final de la gestación, aquellos 9 meses de espera. Sin conocerlo ya lo ama. Sin conocerlo, ella ya quisiera tenerlo en los brazos, lo siente, siente el latido de su corazón, la palpitación, y el bebé y ella empiezan a tener una comunicación. Hay una comunicación tremenda, ¿verdad?, entre el bebito que lleva en su vientre y la madre, ¿sí? Qué importante es cuando la madre, tomando pues aquel tiempo de gestación, lo dedica también, y a lo mejor no solamente la madre, sino también el padre, a hablarle a su hijo, aun cuando todavía está en el vientre, porque sabemos que el primer órgano que se desarrolla es el oído, y es el último el que deja de funcionar. Antes de morir es el último que deja de funcionar, pero es el primero que funciona. Y entonces el leer la palabra, el estarle leyendo, el estarle compartiendo la palabra, yo creo que es algo hermoso, algo que
Sin duda, yo no estoy diciendo que el niño estaba entendiendo pero es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Entonces, pues todos aquellos 9 meses, aquella experiencia que ella estuvo sintiendo, nos recuerda también el Salmo 139, que dice, de ahí del versículo 13 al 16, Salmo 139, se los voy a leer. Salmo 139. Del 13 al 16, dice de la siguiente manera: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Y cuántas madres han estado orando al saberse embarazadas, al saber que ya están esperando una criatura y están orando, pidiéndole a Dios, yo no lo puedo ver, pero tú lo estás formando, tú lo estás haciendo. Te ruego por sus piecitos, te ruego por sus deditos, te ruego por su carita, te ruego por cuántas cosas, ¿verdad? Y porque la Escritura nos da detalle de cómo es que Dios va entretejiendo y va haciendo y formando a aquella criatura en el seno materno. Y es algo hermoso. Es algo hermoso, ¿verdad? Nosotros no lo podemos experimentar, a los hombres no se nos dio eso, sino a las mujeres. Entonces, algo se nos compartía en la dirección, como el amor divino muchas veces se compara con el amor de una madre. Obviamente, multiplicado al infinito, ¿verdad? El amor de Dios, pero Dios nos ama, tanto así que entregó a su Hijo por nosotros. ¿Sí? Entonces, ha aprendido a amarlo, dije, sin conocerlo. Y por eso es que cuando nace aquella aflicción, porque a veces pasan detalles, cuántas madres han tenido que irse a la cama por los 9 meses, porque pues hay amenaza de que el bebé no vaya a nacer, que se adelante, en fin, a veces son cosas muy, muy difíciles que pasan, ¿verdad? Pero aquella angustia y aquella aflicción termina cuando llega el nacimiento de aquel bebé. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Allá en Juan, el Señor nos recuerda algo muy, muy importante. En Juan 16, 21, las palabras del Señor Jesucristo, dice así: Juan 19, 21. Perdón, 16. No lo vi bien. Juan 16, 21. Dice: la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y yo creo que cada mamá ahorita está recordando todos sus partos, se está pasando por su mente, ¿verdad? Aquel momento de alumbramiento cuando ya eran una niña o un niño que trajeron a este mundo. Y sí, la angustia, a lo mejor no sé, la preocupación o algo, desaparece inmediato por el gozo. Ahora ya le acercan ahí a la bebita o al bebito, ya lo tiene a un lado, ya lo escucha llorar, y entonces ella misma también llorando de emoción con ella, con aquella bebita o con aquel niño. Es un momento hermoso y precioso. Se olvida todo lo que pasó. Aún haya estado los 9 meses en cama, olvida todo ello por el gozo, el placer de tener a esa criaturita entre sus brazos. ¿Sí? Y qué hermoso es aquello. Esto me recuerda también la historia, porque el amor de una madre, la madre sin pensarlo se va a atravesar con su hijo, así como Dios atravesó a su propio hijo por nosotros. Él se atravesó por nosotros para que no recibiéramos el impacto del castigo. Y eso me recuerda la historia que también Salomón, Dios le dio sabiduría para discernir. En este caso, hay 2 mujeres que se están presentando con él, diciendo que el hijo que llevan ahí es de ellas. Y entonces, si vamos al primer libro de Reyes, capítulo 3, porque yo quiero que vea el amor de la madre
por su hijo. ¿Sí? Primero de Reyes 3:16. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. ¿Y qué hijo de mi vientre?, le dicen al del muerto. Y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. No hay mayor amor terrenal que el amor de una madre. Sí, con todo respeto para nosotros los hombres, pero nosotros no lo estamos. Y eso hace una diferencia muy fuerte. Es una diferencia muy fuerte, porque ese es un amor que, sí, nosotros también nos vamos a brazo partido y vamos a cazar búfalos para traer comida a la casa y todo, pero la que lo tuvo ahí, la que lo estuvo meciendo, ¿verdad?, es ella. La que lo portó por 9 meses en su vientre es ella. La que lo ha sentido es ella, es la madre. Y entonces es un sentimiento especial. Por eso esta mujer dijo: no lo partas, dáselo a ella. Ese es el gran amor de una madre. Sí. La madre del rey le muere, entonces le da 3 mandatos, y quiero pasar a verlos. 3 mandatos sobre los aspectos de la vida. En el versículo 3 dice: no des a las mujeres tu fuerza. No des a las mujeres tu fuerza. Hay un tiempo para todo. Y lo que se está refiriendo aquí es el consejo que le está dando, es que para todo hay un tiempo. Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo para todo. Y pues hay muchos jóvenes que se están adelantando en la sexualidad. Pero Dios dice que no des a las mujeres tu fuerza. No las des. No des eso. Ten cuidado. Le está aconsejando. Todo debe ser en su hora, a su tiempo, en su momento. Como cuando Dios le trajo a Eva y se la presentó a Adán, ¿verdad? Y se la presenta, y para cuando Dios formó a Eva, primeramente hizo a Adán a caer en un sueño profundo. Y a veces así es el periodo donde los jóvenes tienen que estar en ese sueño profundo hasta que vendrá la mujer de su vida, en su tiempo, en su momento. Por eso dice: no des a las mujeres tu fuerza, ¿sí? Cuídate, guárdate. Si vamos ahí a Génesis 2:20 a 21. Génesis 2:20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. En el original dice Dios construyó, o sea, y Dios tomó una de las costillas, no, ya lo hemos oído a lo mejor muchas veces, pero quiero repetirlo, no lo tomó de un huesito del pie donde nosotros podamos de ahí estar valiéndonos para eso, no lo tomó de un huesito de la cabeza, sino lo tomó de un huesito muy cerca del corazón, de donde están los afectos, de una costilla. Sí, entonces Dios construye a Eva y se la presenta. Y quiero que pienses en esa escena, cómo ha de haber sido. No había ayuda idónea, pero Dios le trajo una ayuda idónea para ella. O sea, alguien que le venía a complementar. La mujer no es un plan B de Dios, sigue siendo el plan A. Dios tiene solamente un plan, no hay plan B. No es que, bueno, es que sí, pues tuvo que hacerlo después, ¿no? Así estaba en el corazón de Dios y en el plan de Dios. Formar a Eva, ¿verdad? Posteriormente, para que ella viniera a ser el complemento de Adán. Es una ayuda idónea. Y vaya que sin la ayuda idónea de la mujer, pues nosotros obviamente lo teníamos muy desorganizados. Los hombres, la verdad. Si no fuera por la mujer, como ella, Dios la ha constituido precisamente para hacer ese complemento que nos falta a nosotros. Y gracias a Dios por esa compañera fiel que Dios ha dado a cada uno. Gracias por ese amor que nos une de matrimonio, pero también por el fruto que Dios ha dado a traer hijos a esta vida. Y le damos gracias al Señor por ello. Entonces, hablando precisamente de esto, de no des a las mujeres su fuerza, el libro de Proverbios nos da una advertencia también, allá en el Proverbio número 5. Quiero que leas conmigo en el libro de Proverbios, capítulo 5, cómo Dios nos advierte acerca de eso. Porque Dios quiere que el hombre, así como la mujer, pues lleguen vírgenes al matrimonio. Ese es el ideal de Dios, ¿sí? A veces se habla mucho de la virginidad de la mujer, ¿y qué tal de la virginidad del hombre? ¿Sí? ¿No debería llegar igual? Pues el plan de Dios así es. Dice ahí en Proverbios 5, del 15 al 20: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. ¿Sí? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sean sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Qué hermoso es la palabra del Señor. Pues los consejos de una madre para un hijo es: cuídate y no des tu fuerza a las mujeres. O sea, habrá un tiempo y un momento para entregarse, pero eres joven, guarda tu fuerza para el tiempo que Dios te habrá de presentar a tu compañera. También en el versículo 3 dice: ni tus caminos a lo que destruyan los reyes. Obviamente está hablando de la bebida, de las bebidas intoxicantes. El consejo de esta madre al rey Lemuel está diciendo: no des tus caminos a lo que destruye los reyes. Y el libro de Proverbios también, nosotros podemos ver el consejo que nos da el propio rey Salomón en el capítulo 23, ¿sí? 23, 29 al 35. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo moratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como el áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un macelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar.
Sí, fíjate todos estos consejos de esta madre piadosa que le está dando a sus hijos. Por eso es que es tan importante que desde la edad más tierna ellos sean instruidos en la palabra del Señor. Y qué mejor que una madre, ¿verdad?, o un padre estar instruyendo a sus hijos en los caminos del Señor, dándoles estos consejos, leyendo el libro de Proverbios, leyendo el libro de los Salmos juntos, aconsejándole para que cuando llegue el tiempo, ¿verdad?, ellos se puedan abstener de todas estas cosas. Sí, gracias a Dios por su misericordia, por su perdón a través de Jesucristo, por su sangre derramada. Gracias a Dios porque si nuestra historia no fue así, pues Él nos ha redimido y nos ha perdonado. Pero qué hermoso es con aquellos jóvenes que desde chiquitos han sido niños de iglesia, jóvenes de iglesia, están siendo instruidos en la palabra del Señor, están creciendo en la fe y en el temor de Dios. Ellos van a ser vasos de oro y de plata para usos honrosos. ¿Y cuál es la meta de cualquier madre cristiana si no es que su hijo sea alguien que adore al Señor, alguien que le siga? ¿Sí? Por eso estamos construyendo y estamos buscando seguir estos consejos piadosos, precisamente para que nuestros hijos, pues a la postre, ellos también puedan enseñar a la siguiente generación. ¿Sí? Estamos teniendo en vista la siguiente generación, no solamente la que tengo aquí conmigo alrededor de mi mesa, no solamente estos hijos míos, estas hijas mías que se están sentando a mi alrededor, que estamos con temor queriendo buscar a las mujeres, hacerlas como dice el Salmo, como las esquinas labradas, como las de un palacio. ¿Te puedes imaginar un palacio con sus esquinas labradas, con sus columnas labradas? Pues ese habla de un carácter formado, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Todo padre cristiano, toda madre cristiana lo que está buscando es tanto su hija como su hijo pues puedan crecer en los caminos del Señor y en el temor del Señor. ¿Sí? Actualmente muchos jóvenes están abandonando la fe de sus padres, y por eso es importante la instrucción. Tenemos que estar instruyéndoles para que cuando llegue el tiempo de la dificultad, cuando lleguen los amigos, aquellos consejos que ya no son los consejos de un padre que los quiere calar hacia el mundo, entonces ellos puedan estar recordando las enseñanzas de su madre piadosa o de su padre piadoso. ¿Sí? Recuerdo la historia de Adoniram Hudson. Adoniram Hudson, él que fue un misionero a la India, y él cuando en su juventud, en la niñez, un niño de iglesia, y predicaba y sentaba a los niños y les predicaba y todo, pero llegó la juventud y el tiempo de la universidad, y allá encontró a una persona que lo desvió de su fe totalmente. Se fue al mundo y solamente estaban su padre y su madre orando por él, porque él se hizo ateo a sus propias palabras y dejó toda la instrucción que le habían dado sus padres. Se va al mundo y una buena noche, ¿verdad?, Dios, sin duda, escuchando las oraciones de su madre y de su padre, permite que de una manera que uno podría pensar, esto solamente Dios lo hace. Él estuvo hospedado en un hotel, y aquel amigo entre comillas de la universidad que lo había alejado de los caminos del Señor, se apartaron cada quien por su rumbo. Pero en aquel hotel, cuando aquel llega al hotel y dice, necesito una habitación, dice, pues no hay. Solamente hay una que te puedo dar, pero tienes que compartir con alguien que está enfermo. Hay una sábana que lo separa. Y dijo, pues no importa, yo me duermo. Entonces él se va a dormir. Y en la noche se está quejando la persona enferma, se está quejando. Al siguiente día, ya baja la administración y pregunta por el que estaba conmigo. Y le dice, murió. ¿Cómo se llamaba? Y le dicen, Jacob Ames. Y era el amigo, el supuesto amigo que lo había desviado de la fe. Y entonces él dijo, perdido por toda la eternidad. Lo tuve a mi lado para compartirle, lo oí quejarse y no fui capaz. Entonces se regresa a su casa, se pone bajo la tutela de su padre, bajo la autoridad de su padre, y entonces se hace un misionero. Pero fíjate cómo son los caminos del Señor. Y las oraciones de un padre y una madre
hacen volver al Hijo. ¿Sí? Bueno, ese es el amor de Dios. Dios nos ama entrañablemente. Y si nosotros estamos instruyendo desde la etapa más temprana, debemos de confiar que si algún día, por alguna situación, nuestro hijo se aparta o toma otro camino, tenemos la esperanza de que la palabra de Dios no vuelve vacía y que está grabada en el corazón, en su corazón. Ya fue grabada porque la palabra de Dios es una palabra viva. Entonces, todos estos consejos que ella le está dando, sin duda el rey los está recordando los consejos de su madre. ¿Sí? Y en donde quiera que van los hijos, pareciera ser que están viendo a su madre o a su padre como si se estuvieran asomando en una esquina cuando ellos andan haciendo cosas que no deben. ¿Sí? Y uno pareciera ser que en el huerto del Edén, como si Dios se hubiera estado viendo a nuestros padres, lo que estaban haciendo, pues tenían completa libertad. Él les había dado absoluta libertad, ¿sí? Un lugar perfecto, miles y miles de árboles, todos hermosos, ricos frutos, solamente una sola prohibición: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y pareciera, y quiero que te imagines a Dios entre los árboles viendo a sus hijos. Tenían libertad. Él no puede decir, no lo hagas. Ya estaba la orden. Ahora nosotros tenemos la confianza y la esperanza de que un día nuestros hijos, aún si se llegasen a apartar, pues se vuelvan al camino del Señor siempre. ¿Sí? También dice ahí en el versículo 5, no perviertas el derecho de los afligidos. No perviertas el derecho de los afligidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Es lo que dice en el versículo 8 y 9. Entonces, estos tres mandatos sobre aspectos de la vida: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes, no perviertas el derecho de los afligidos. ¿Sí? Sin duda, el rey los recordaba. La madre de Lemuel lo aconseja apasionadamente. Aparentemente ella le dijo estas palabras tantas veces que él las recuerda y las escribe aquí y nos las deja a nosotros. Repetir y memorizar la palabra de Dios va a traer frutos siempre. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice la Escritura: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Entonces, ten la seguridad que lo que tú estás haciendo de repetir la palabra de Dios a tus hijos va a rendir fruto. Y en cualquier circunstancia, sea al acostarte o al levantarte, o cuando andes por el camino, dice el Señor, repite la palabra con el Señor, porque eso va a hacer que quede grabada en el corazón de tu niño. ¿Sí? El rol de la mujer entonces es importantísimo en la vida del hombre y de su hogar. Proverbios 14:1 dice el Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pues hoy queremos honrar, como dije desde el principio, dar tributo a la mujer, como dice Proverbios 31:29 a 31. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sentadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. ¿Sí? La mujer quizás ha pasado por muchas puertas desde que nació, ¿verdad? Se han abierto puertas a ella. Estuvo en la escuela, se abrió una puerta. Terminó la escuela, se abre otra puerta. Se casó, se abre otra puerta. Y quizás algún día, ¿verdad?, se abre la puerta del cielo para recibirla. Pero el Señor dice: alábenla en las puertas sus hechos. Sí, alábenla. Sí. Y entonces queremos así hacerlo y repasar algunas de las enseñanzas que dice también a partir del versículo 10. ¿Sí? Dice ahí en el versículo 10: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En el original dice mujer bien armada. Cuando la palabra virtuosa significa mujer bien armada, mujer de carácter, un carácter bien armado.
por Dios mismo, forjado en su corazón. Dice, ¿quién la hallará? Hace una pregunta el rey Salomón. Mujer virtuosa, mujer bien armada, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y aquí se está refiriendo al rubí, a los rubíes. La estima de una mujer de carácter, de un carácter conforme al corazón de Dios, es de grande estima. Dice, y es semejante a las piedras preciosas. Entonces, el rubí tiene una particularidad que brilla con apenas que le dé un poquito de luz, con eso brilla. ¿Sí? En medio de una oscuridad tiene la capacidad de brillar. ¿Sí? Y entonces Dios está comparando el carácter de esa mujer virtuosa precisamente con las piedras preciosas, con el rubí. Pero hay cosas muy importantes que sigue diciendo aquí. Es una fiel administradora, tanto que el corazón de su marido está en ella confiado. Es el versículo 11 al 12. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Es una mujer que sabe administrar los recursos de la casa, que ha aprendido, ¿verdad? A lo mejor de su madre o de su abuela, y ella aplica todos estos recursos administrativos en su casa. Es sorprendente cómo las mujeres hacen rendir el dinero. Solamente dicen que la única que sabe lo que hay ahí es la mujer, y es la que está moviendo el caldo, los frijoles ahí, ¿verdad? Ella es la única que sabe los recursos que tuvo que administrar para poder hacer aquella comida ese día. Sí, pues el marido, dice, el corazón del marido está en ella confiado, ¿sí? Y no carecerá de ganancias. Es una fiel administradora. Es incansable, dice el versículo 13 al 15. Busca lana y vino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Quiero que te imagines a esta mujer de Proverbios, a esta mujer virtuosa, en su carácter incansable, infatigable, sacando fuerzas a lo mejor a veces de debilidad, pero la compara el rey Salomón como una nave de mercader, una nave que va y trae, lleva, compra, trafica, es decir, compra, vende. La está comparando con toda esa facilidad para hacer las cosas. Y cuando yo recuerdo, por ejemplo, a mi madre, con aquella proveeduría que nos llegaba, nos decía nuestra madre, había poca comida, siempre no había muchos recursos. Mi padre fue obrero, trabajó de obrero en lo que era ISA y ahora después vino a ser Ternium, y no había mucho dinero. Entonces llegaba la proveeduría y las papas ya venían floreando. Entonces veíamos todo aquello, y mamá cuando hacía las tortillas decía, engañen la tortilla. O sea, había maíz y te daban un costal grande de maíz, ¿verdad? Y nada más que agarrarle poquitos frijoles, engañen la tortilla. Pero cuando nos hacía, mis hermanas les hacía vestidos a veces de la misma tela que venían cubriendo ahí los costales, algunas de harina, cosas así. Entonces ves esa administración, y la verdad, yo creo que, ¿qué les digo a ustedes, mujeres? Ustedes mismas lo han vivido. En el caso de mi esposa, también una excelente administradora del hogar. Siempre, nunca fue buscando gastar, sino más bien cómo ahorrar. Y bueno, aquí el rey Salomón describe a esta mujer virtuosa como esa nave de mercader, ¿sí? Que trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Luego en el versículo 16 podemos decir que ella es juiciosa y sabia. Juiciosa y sabia, porque dice el 16, considera la heredad y la compra. Considera la heredad, tenía un poder de compra la mujer. O sea, quiero imaginarme aquel hogar con aquella libertad y aquel apoyo que tenía de su propio marido. Y ella misma podía tomar decisiones de decir, oye, mira esta heredad, me gusta para esto, la voy a comprar. ¿Sí? Entonces, juiciosa, sabia para tomar decisiones, se planta viña del fruto de sus manos. ¿Sí? Entonces, qué hermosas características
de la mujer virtuosa de Proverbios. También es vigilante y muy trabajadora, dice el versículo 17 al 19. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. ¿De qué les habla esto? De laboriosidad, de trabajo. ¿Cuántas veces la mujer ha tenido que trabajar para sacar adelante a sus hijos? Algunos hogares pues se han visto en medio de estos problemas que a veces se vuelven terribles porque el hombre abandonó el hogar, se fue, entonces la mujer tuvo que trabajar, y si ya trabajaba, pues ahora tiene que trabajar más para sostener a sus hijos, para darles estudio. ¿Y cuántas mujeres con todas estas dificultades que estuvieron enfrentando fueron capaces de sacar a sus hijos con carreras? Y ves a sus hijos preparados, o sea, les dieron conocimiento, les dieron corazón y también les dieron conducta. 3 cosas importantes para trabajar con nuestros hijos: conocimiento, darles conocimiento, que se preparen. Otra es darles corazón, enséñales la palabra de Dios, que tengan un corazón tierno también, que amen a Dios por sobre todas las cosas, pero también darles conducta. También necesitamos guiarlos y dirigirlos por el camino del Señor, y para eso se requiere la conducta, la disciplina. Tengo un caso de una hermana mía que así fue. Ella tuvo que salir adelante, ¿verdad? Y ahorita todos sus hijos con carrera, preparados, todos. Pero pues a veces tuvo que trabajar y aún sigue trabajando para poder sacarlos a ellos adelante. Entonces, es de admirar la mujer que enfrenta dificultades tremendas y que no se rinde, no se arredra, no se echa para atrás, sino que sigue adelante. Ella saca adelante lo que el marido no pudo hacer porque abandonó el hogar. Entonces ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ¿sí? Y dice también allá en el versículo 20 que es misericordiosa, se alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. ¿Sí? Si algo tiene la mujer es que tiene un sentido de nobleza y misericordia. ¿Por qué? Porque el ser madre le da esa capacidad. Estaba yo viendo a 2 niños tan pequeñitos el domingo pasado, exactamente cuando estábamos teniendo esta celebración en ese día de campo, y le comentaba yo a Rosy, ¿te fijas cómo la niña apenas es una bebita y que no sé, tendrá escasos 3 años, y estaba jugando con otro bebito igual, un niño más o menos de la misma edad, pero podíamos ver la ternura de la niña hacia el niño, o sea, los cuidados, que decía, sí, iba a caer, y ella hacía así. ¿Y por qué? Porque ya lo trae en su corazón, porque Dios la preparó así, aún desde el mismo vientre de su madre ya la preparó así, porque ella va a ser una madre protectora. Ella así Dios la ha preparado precisamente para que le ayude en la protección de los hijos que Dios traerá a este mundo. Entonces, ella es misericordiosa, la mujer es misericordiosa, dice ahí que alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso. Pero continúa diciendo ahí en el versículo 21, es previsora, si no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. O sea, se puede venir el invierno, ella ya está preparada, nada le va a tomar por sorpresa, ya lo vio venir, ya se anticipó, ya vio bien el invierno. Toda su familia tiene ropas dobles, no va a haber frío en casa, porque yo ya me preparé. Así es la mujer virtuosa, una mujer previsora. Decora su casa y ella misma se viste con decoro y elegancia. Continúa diciendo ahí en el versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. ¿Sí? Ella está decorando su casa, tiene esa destreza para hacer cosas manuales, para hacer cuantas cosas hermosas que para ello decora su casa, pero también se viste con decoro y elegancia. Dice de púrpura es su vestido. Y esta es la mujer virtuosa del Proverbio 31. ¿Sí? También tiene un marido que toma decisiones, porque su marido es juez en las puertas de la tierra. Como normalmente en el pueblo de Israel los jueces
se reunían en la puerta, en la entrada a la ciudad, pues su marido, dice, es conocido en las puertas, o sea, era un hombre que tomaba decisiones, era un hombre que era juez allí en Israel. ¿Y qué más diríamos? Pues la palabra de Dios se encarga ella misma. Todo lo que estoy diciendo no es solamente más que leer lo que dice, lo que Dios mismo dice de la mujer virtuosa, ¿sí? Dice el 24, hace telas y vende y da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alaben en las puertas sus hechos. Sin duda, la mujer cristiana es la mujer virtuosa, porque sin Cristo, sin la cruz de Cristo, imposible. Esta descripción que hemos leído, imposible vivirla. Imposible que la mujer la viva si no es por Cristo, si no es por la cruz de Cristo. Y es ahí en la cruz donde la mujer puede verdaderamente adquirir todas estas cualidades, porque significa negación, significa humildad, significa entrega. ¿Y dónde es si no es en la cruz de Jesús? Entonces, ¿quién hace posible ese carácter? Solamente Cristo, solamente Jesús. Solamente Jesús hace posible este carácter, ¿sí? Pues no lo podemos apartar de la cruz de Cristo. Pregunta entonces Salomón, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues uno lo puede encontrar caminando junto a Jesús. No se puede de otra manera, sino caminando junto a Jesús. Pero antes de terminar, yo quisiera tener una palabra también para aquellas que quizás no han experimentado ese amor de madre, por alguna razón, porque hay tantas cosas. A lo mejor no has experimentado el cariño, no has experimentado el amor de tu mamá para contigo, o no lo experimentaste. La Biblia dice que si ella olvida, dice, yo jamás olvidaré. Si ella olvida, dice, yo jamás olvidaré. Y quiero llevarles a Isaías 49:15. En el libro de Isaías 49:15. Isaías 49:15. Y voy a leer el 16 también. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues uno respondería, no, ¿verdad? Pero dice, aunque olvide de ella, yo nunca me olvidaré de ti. Así que si por alguna razón no has experimentado el amor de tu mamá, por alguna razón quizás partió, quizás ya no está contigo, o nunca la tuviste, o nunca la conociste, Dios te ama. Y Dios dice, yo no te olvidaré. Si olvida ella, yo no te olvidaré. Dice, he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Así que si has sufrido a causa de no tener el amor de una madre, o porque en ese día muchos nos gozamos porque tenemos una madre, y si tú no la tienes, sabe que Dios para ti es tu madre, tu padre, ¿sí? Él dice, yo no te olvidaré, en mis manos te llevo esculpida. Y tú sabes que las manos de Jesús fueron horadadas, ¿sí? Fueron horadadas. Y entonces dice Jesús, en mis manos te llevo esculpido. Dios te ama, así que no olvides eso. Si llegara a olvidar la mujer que te dio a luz, olvidarse de ti, no olvides que Dios no te olvida. Dios te ama. Dios te ama. Pues hemos visto algunos consejos de la madre del rey del bueno para poner.
importantes, y también algunas de las descripciones del carácter piadoso de la mujer bien armada, la mujer de Proverbios, ¿sí? Quien se compara su carácter con los rubíes, con las piedras preciosas. Que así sea para todas las hermanas en Cristo. Dios les bendiga en este su día, que se gocen y disfruten, ¿verdad?, con su familia, y que puedan darle gracias a Dios por el don de la vida que les ha dado, de tener la vida. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, queremos darte las gracias. Hoy hemos querido honrar y dar tributo a la Madre, porque tú mismo lo haces en tu palabra, Señor. Y te damos gracias, pero no queremos olvidar que este carácter virtuoso de la mujer no se puede obtener aparte de la cruz. No se puede obtener si no se camina con Jesús. Así que te rogamos mucho por todas las madres, para que ellas sigan cultivando ese carácter de la mano contigo, Señor, porque tú eres el único que cambia, que transforma, que da vida, y que da una vida nueva, una vida transformada. Te damos gracias por el carácter de nuestras amadas esposas y también de nuestras hijas, a quienes ya les has dado también el poder ser madres. Gracias por ese don. Bendíceles grandemente, te lo rogamos, y ayúdales a llevar a sus hijos en tus caminos para la gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Dios les bendiga.